Buenas noches, una nueva edición de Grano del Sistema. Recuerden que entre los comentarios están los links del programa El Grano del Sistema 515, Ucrania, la guerra de la Agenda 2030, subido a redes alternativas, y que los textos los encuentran en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. El próximo sábado voy a subir un especial de la verdadera historia por los 40 años de la gesta de Malvinas. Para ello voy a reeditar los dos programas grabados en 2016, La trama de Malvinas y Malvinas las traiciones. Bueno, el 24 de marzo se celebró el Día de la Mentira. El peronismo, fuera de la década de 50, jamás pudo imponer el 17 de octubre como feriado nacional, ni aún durante el tercer gobierno del general y su sucesora María Estela Martínez. Sin embargo, la izquierda rápidamente instaló el suyo el 24 de marzo desde el 2002, es decir, demoró 19 años. Para el 20 de noviembre se demoró 165 años. Incluso se lo hizo 8 años después del 24 de marzo. Eso marca dos cosas: dónde está ubicada la sociedad argentina hoy y hacia dónde se trasladó el peronismo. La consigna era sin yanquis ni marxistas, pero con Menem se corrió a la derecha y con los Kirchner a la izquierda, consolidando la unión de los dos extremos de la gobernanza global. El peronismo desapareció. Hoy solo se moviliza a la izquierda. Me dirán, ¿son planeros arreados? No podría asegurar que son todos. Hubo un lavado de cabeza durante casi 40 años y hoy la inmensa mayoría es progre y está convencida que la gran tragedia argentina comenzó el 24 de marzo de 1976, en la que 3 trasnochados con uniforme durmieron mal y derrocaron al gobierno electo por el pueblo. De lo que aconteció antes no se habla. Ese gobierno derrocado por los militares había sido petardeado años antes por los mismos que hoy se rajan las vestiduras. Y no voy a entrar tan fácil en la teoría de los dos demonios, que es el caballito de batalla del surdaje, cuando se plantean estas cosas. Acá hubo un solo demonio con dos colas. Alguien que generó las condiciones para que surgiera el otro. ¿Hubo muertos, desaparecidos? Sí. ¿Quiénes fueron? ¿Qué jerarca montonero desapareció? Una banda de traidores que ayudaron a aniquilar al ERP y de hecho ellos se entregaron a Santucho. Dejaron servido para su captura por los militares a los compañeros que enviaron de regreso en la segunda contraofensiva de 1980 desde Europa y México, cayendo como moscas apenas ingresaban al país. Si tienen duda de lo que estoy diciendo, busquen los escritos de Bonazo al respecto o averigüen el derrotero Rafael Bielsa durante la época. Revisen el juicio de las juntas y ahí van a encontrarse con los testimonios acerca de reuniones del almirante Macera con Firmenich en París y que en una de ellas el marino le entregó $1 millón. Una bata de traidores que colaboraba con la Marina en la ESMA y con el Ejército en el 601 de Inteligencia. Los mismos que ingresaron más de 30 veces al Ministerio del Interior durante la presidencia de Onganía, antes del secuestro de Aramburu. Los mismos que colaboraron con todos, sí, con todos los gobiernos democráticos a partir de 1983. Los mismos que actuaron como sicarios para el asesinato de Ruch. Por eso sostengo lo del demonio de dos colas. Porque si hubo un gobierno que asesinó a miles de personas, pudo hacerlo porque una banda le presidió cometiendo miles de sabotajes. Uno sembró el terror desde el Estado y otro desde el llano. Sin uno no existía el otro. Esto tiene que quedar bien claro. Y el peronismo no puede hacerse distraído. Perón nombra a Cámpora presidente. ¿No sabía quién era? ¿Que iba a liberar a los peronistas terroristas presos? Perón conocía a Cámpora desde el comienzo de su carrera. Estaban separados a menos de 1 metro el día que Evita hace su renunciamiento en 1951. Entonces la liberación del 25 de mayo del 83 fue consensuada con los líderes montoneros. ¿Cámpora hizo el trabajo sucio? Cuando Firmenich dice que Perón lo subió al ropero y luego lo sacó al banquito, ¿a qué se refería? ¿Qué sarta de mentira le están metiendo los chicos en los colegios? ¿De dónde sacaron lo de los 30.000 desaparecidos? El libro de la CONADEP estaba declarado el nombre de 8.589. Ahí estaban incluidos los que aparecieron en el terremoto de México en 1985.
o la jueza de la Suprema Corte, Carmen Argibay, que era el número 13 en la lista de la CONADEP, o Esteban Ricci, ministro del Interior responsable de la apertura de las cárceles en el 73, luego desaparecido en el anexo primero del libro Nunca Más, y reaparecido como procurador de la Nación en 2012. O Ana María Testa, denunciante en España del marino Ricardo Cavallo, desaparecida hasta el momento de la denuncia. Todos estos y muchos más desaparecidos, aparecidos, cobraron una indemnización de $250.000 y nunca se hicieron cargo. Y aquí nadie mire hacia otro lado. Los responsables de la decadencia argentina son todos, absolutamente todos, los que tuvieron alguna responsabilidad entre 1966 a la fecha. Y esa fecha es clave porque allí asume el gobierno militar que pactó con los guerrilleros, que permitió la fuga de los cabecillas del penal de Rawson, gobierno militar que ya había pactado con el sindicalismo peronista para derrocar a Ilia, recibiendo a cuenta las obras sociales. El pacto liberal marxista ya lleva en la Argentina por lo menos 56 años. Eso si no contamos los acuerdos de la Revolución Libertadora con la izquierda, a quien entregó los sindicatos y le permitieron la reforma trucha de la Constitución de 1949. A mí no me vengan con el cuento los que hicieron la vista gorda y miraron para otro lado y ahora se arrancan las vestiduras diciendo que Menem o los Kirchner no son peronistas. Votaron por unanimidad la apertura de las cárceles en 1973. Aplaudían en el Congreso las privatizaciones y el desguace de Menem y el copamiento de la educación y la cultura por los Kirchner. Tampoco se han distraído la pseudo-oposición. Macri siempre tuvo montoneros al lado, desde que era presidente de Boca Juniors. Los radicales se colocaron detrás de Alfonsín, abogado de Roberto Santucho. Nadie, absolutamente nadie, zafa de la responsabilidad de la decadencia argentina. Y esto se va a terminar el día que el pueblo termine con esos responsables, en lugar de cambiar figuritas cada 4 años. Para que vean cómo planifica esta gente, ¿no? Hace 50 años, el globalista Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con Jimmy Carter, expresó descaradamente en su obra El rol de América en la era tecnotrónica de 1970 los planes de los amos del mundo. Es uno de los fundadores del CFR y ha sido asistente a reuniones del grupo Bilderberg. Fue una vez descrito por el presidente Barack Obama como uno de nuestros pensadores más destacados. Durante un discurso del CFR en 2010 en Montreal, advirtió a sus globalistas compañeros que un despertar político global en combinación con las luchas internas entre la élite estaba amenazando con descarrilar la transición hacia un gobierno mundial. En 2012, Brzezinski avisó a sus elitistas compañeros que en todo el mundo un movimiento de resistencia al control externo impulsado por el activismo populista está amenazando con descarrilar la transición hacia un nuevo orden mundial. La comunicación instantánea de las masas con medios como la radio, la televisión o internet, que acumulativamente ha estimulado un despertar universal en la conciencia política de las masas. En la sociedad tecnotrónica, la tendencia parece ser hacia la agregación del apoyo individual de millones de ciudadanos no coordinados, fácilmente al alcance de personalidades magnéticas y atractivas que explotan las últimas técnicas de comunicación para manipular las emociones sin controlar la razón. La era tecnotrónica involucra la aparición gradual de una sociedad más controlada. Tal sociedad será dominada por una élite sin las restricciones de los valores tradicionales. Pronto será posible asegurar la vigilancia casi continua sobre cada ciudadano y mantener al día los expedientes completos que contienen incluso la información más personal sobre el ciudadano. Estos archivos estarán sujetos a la recuperación instantánea de las autoridades. La resistencia populista persistente de los muy motivados políticamente despiertos, así como los pueblos históricamente reticentes a control extremo, han demostrado cada vez ser más difíciles de suprimir. Discurso dado en Polonia en el año 2012. Esto lo escribió Víctor Westerkamp. Sociedad basada en el crédito social, un futuro temible que ya se acerca.
Una sociedad basada en el crédito social será la corriente principal en todo el mundo para el 2026, según un informe que estudia las oportunidades e infraestructuras del mercado. El estudio, que por ahora no tiene ningún autor publicado, sugiere el uso de técnicas de vigilancia biométrica, inteligencia artificial, cámaras, dispositivos de detección y software como el aprendizaje automático y el análisis de datos para llegar a un programa mundial de identificación y seguimiento con marcas de agua. Un avanzado programa de control social será capaz de mantener a raya a todos sus subordinados, a la vez que calificará su comportamiento con una puntuación de crédito social que determinará su grado de participación en la sociedad y los privilegios de lo que se podrá disfrutar. El plan se comercializará como una herramienta para mejorar la seguridad pública y hacer frente a los problemas de seguridad nacional, pero en última instancia se convertirá en un componente principal tanto de las empresas como de las políticas públicas, según el estudio. Sin embargo, el escenario que se presenta con naturalidad como la solución definitiva para el futuro de nuestra civilización se encontró con un gran rechazo por parte de académicos, políticos y cibernautas, que temen la extralimitación del corporativismo estatal y la ruina total de la privacidad individual y los derechos civiles. David Bell, un médico residente en el Reino Unido, comentó que el esquema no es más que una analogía de las oportunidades de captura y mercantilización humana en África Occidental hace 85 años, y añadió que los campos de trabajo forzados en Europa proporcionaban lo mismo. Estas oportunidades siguen llegando para aquellos que están dispuestos a participar. La implementación del complejo del crédito social va de la mano de la introducción de una moneda digital controlada por el Banco Central, que se emparejará con su clasificación de comportamiento. La GovCoin digital, controlada por el Estado, permitirá a los supervisores del Banco Central ejercer un control total sobre todas las transacciones al tiempo que hará que los ciudadanos sean totalmente dependientes de la red. Ya en 2020, una cumbre del Fondo Monetario, Agustín Carsten, director del Banco de Pagos Internacional, se jactó de las posibilidades ilimitadas de una moneda digital intercalada controlada por el Estado. Tendremos a establecer la equivalencia con el efectivo, y hay una gran diferencia. En el efectivo no sabemos, por ejemplo, quién está usando el billete hoy. Una diferencia clave es que el Banco Central tendrá un control absoluto sobre las normas y reglamento que determinarán el uso. Y además tendremos la tecnología para hacerla cumplir. El creador de videos y opositor declarado a la moneda digital del Banco Central, John Titus, fue aún más explícito sobre las realidades de lo que se planea para la humanidad. La gente que dirige nuestro sistema monetario ahora es bastante abierta y descarada sobre su deseo de totalitarismo y de control financiero completo sobre la vida de todos. Y en este sentido quiero mostrarles dos ejemplos de banqueros de muy alto rango que han sido fundamentales en la construcción del gulag monetario, con el que han admitido que sueñan, ponderan ambiciones de totalitarismo para usted y para mí. Larry Fink es el CEO de BlackRock y Agustín Carstens es el jefe del Banco de Pagos Internacionales. China va unos cuantos pasos adelante en lo que respecta a la aplicación de su protocolo de puntuación de crédito social. En cuanto a por qué el modelo del Partido Comunista Chino tiene tanto éxito en su implementación de este sistema inhumano, es quizá porque tienen décadas de experiencia en someter a sus ciudadanos a la obediencia. O tal vez lograron sus fines explotando la naturaleza y la subvertida del pueblo chino tras soportar un siglo bajo el yugo de la cultura y el gobierno del Partido Comunista. Sin embargo, a pesar de todo el servilismo fingido, el hambre de sumisión del Partido Comunista Chino es insaciable, y mientras el resto del mundo suaviza las políticas de COVID-19, el partido impone medidas cada vez más extremas que llevan a la gente al límite. Todos los días, millones de chinos hacen cola para someterse a su prueba diaria obligatoria de PCR para mantener su puntuación de crédito social. A través de código QR, los ciudadanos reciben la aprobación para seguir trabajando e incluso caminar. La vida en China es como un infierno hoy en día, donde los derechos humanos están prácticamente ausentes. Los niños incluso son separados de sus padres y enviados a campos de cuarentena solos y sin la vigilancia de un adulto.
¿Para qué sirve el liberalismo económico? Como ya vimos anteriormente, fue el Imperio Británico el primero en difundir por el mundo las ideas de libre mercado, es decir, que la primera difusión del liberalismo económico fue debida al mayor corporativismo de la historia. Pero, ¿por qué el corporativismo se interesa por el liberalismo cuando, en teoría, son dos postulados incompatibles? Pues la respuesta es muy sencilla. Reino Unido había llegado a ser la fábrica del mundo en el siglo XIX gracias a una potente política intervencionista que se había llevado a cabo desde el siglo XVI, cuando la reina impulsa las primeras protoindustrias textiles. Además, este país llegó a ser el más proteccionista del mundo. El enorme éxito inglés se basaba también en la escasa competencia que tenía en otros lugares, y a los ingleses les interesaba que esto siguiera siendo así. Las ideas liberales servían para engañar a los potenciales competidores para que escogieran un camino contrario al desarrollo, es decir, el mismo camino intervencionista que escogió Reino Unido para llegar a ser la fábrica del mundo. De esta forma, los ingleses se aseguraban de que los demás países no encontrarían la fórmula que les hiciera la competencia. Reino Unido, en sus colonias, tenía el control total para exportarles, pero en el resto del mundo tenía que recurrir a persuadir a sus gobiernos en favor de las exportaciones inglesas. Si los demás países recurrían al proteccionismo, ello obstaculizaría y reduciría los beneficios de las exportaciones inglesas. Por ello, era necesario que los británicos convencieran a los demás de que era beneficioso para ellos un país cuyas fronteras no le pusieran trabas al libre comercio. De esta forma, Reino Unido conseguía que los estados intervinieran poco o nada en crear, mantener y fortalecer una industria propia en sus países, y en consecuencia, esos países no se industrializaban y por tanto necesitaban siempre importar de Reino Unido, al cual no le impondrían demasiadas trabas en la frontera bajo la creencia de que el libre mercado es sinónimo de desarrollo. Incluso aunque hubiera surgido industria en esos países que abrazaban más el libre comercio, ésta no hubiera podido subsistir, ya que la británica estaba muy desarrollada y era capaz de fabricar siempre mejor y más barato. En esa situación era imposible el surgimiento de industrias locales. Sería como si los equipos de fútbol de tercera división compitieran en la misma liga que los de primera división. El liberalismo económico es prácticamente una lista de todo lo que hay que hacer para tener un país supeditado a un corporativismo extranjero. Y aquellos países que le dieron la patada al liberalismo fueron los que posteriormente triunfaron y rompieron la hegemonía británica. Hablamos de Estados Unidos, Japón o Alemania, que consiguieron participar en la Segunda Revolución Industrial gracias a un enorme intervencionismo estatal. Los países que tendieron más al libre mercado no pasaron del arado. Hoy por hoy, la situación no ha cambiado mucho. Las grandes potencias siguen financiando el liberalismo en países como Argentina, pero de una forma mucho más sofisticada. Los libertarios, lejos de ser rebeldes contra el sistema y de dar la batalla cultural, están financiados por una red de intereses corporativistas y estatales que quieren promover a los libertarios en Argentina y otros países. Estas fundaciones reciben financiación de estados como el alemán, el británico o el de Estados Unidos, y de grandes corporativistas como HSBC, ExxonMobil de Rockefeller, Santander o BBVA. Javier Milei o Gloria Álvarez realizan actividades con estas organizaciones. Lamento que muchos ingenuos que pensaron que el auge del libertarianismo fue espontáneo se decepcionen. Lo que quieren los liberales es volver a repetir el tremendo éxito que tuvieron con la llamada Argentina de Alberdi, en la cual los grandes corporativistas ingleses consiguieron hacerse dueños de la economía argentina gracias a que la libertad de comercio les permitió comprar todo en ella, como está haciendo ahora China adueñándose del mundo gracias al libre comercio de los demás. A China no le hace falta promover el libre comercio para expandirse, porque los propios occidentales les están haciendo ese trabajo gratis. Y es que nada más infalible que el liberalismo para adueñarse de una economía. Por ello, las grandes potencias occidentales invierten en el liberalismo argentino. Imaginaos una ciudad fuertemente amurallada y protegida. Pues bien, el liberalismo consiste en convencer a sus habitantes de que echen abajo sus murallas ya que obstaculizan el libre comercio y el progreso.
y, una vez han echado abajo sus murallas, la ciudad queda completamente desprotegida y fácilmente conquistable de una forma mucho más barata que si hubiera sido necesario asaltar el castillo. El liberalismo es la forma que tienen las potencias de repartirse el pastel de tu país, a ser posible sin derramar sangre, aunque a veces sí que se derrama sangre, como cuando el corporativismo estadounidense impuso a Pinochet en Chile. Y son los liberales locales, los tontos útiles, encargados de derribar las murallas defensivas para abrir el país a las oligarquías extranjeras para que lo controlen y se repartan el pastel. Por ello, invierten tanto dinero en aumentar su número en cada país. Pero la cuestión no se reduce únicamente al plano económico. El liberalismo es la mejor fórmula para debilitar un país, pues es la mejor forma de ejecutar la máxima divide y vencerás. El liberalismo fomenta el individualismo y diluye las naciones, pues pone al individuo por encima de todo, rechaza nacionalismos y muchas veces no es muy amigo del patriotismo. En cualquier caso, la nación política queda seriamente dañada con esta perspectiva en pos de una división interna mayor. El liberalismo exalta la descentralización y defiende que las confederaciones funcionan mejor y que cada territorio confederado debe de tener la libertad en todo momento de secesionarse libremente. Esto se traduce en menos coordinación, menos cooperación y más competencia entre territorios y la posibilidad de que las grandes potencias fomenten el secesionismo para trocear un país, es decir, dividirlo y vencerlo. Incluso los hay quienes plantean una defensa de España descentralizada en el que cada pequeño territorio se haga cargo de su propia defensa ante una invasión, es decir, una defensa completamente dividida y vencida. Si la descentralización y la división fueran efectivas, entonces el mundo anglosajón no se hubiera dedicado a fomentar la división del mundo hispano en una veintena de repúblicas, lo cual hicieron precisamente porque la división y la descentralización debilitan a los pueblos frente a amenazas externas. Y todavía Reino Unido sigue apoyando la secesión mapuche para que estén aún más divididos y vencidos. Las grandes multinacionales son las más interesadas en presionar a los gobiernos para que fomenten el libre comercio y así sus productos, que se mueven por todo el mundo, no sufran encarecimiento por aranceles y otras cuestiones. De esta forma pueden fabricar en el tercer mundo y vender en el primer mundo con bajo coste arancelario. Ninguna multinacional puede expandirse sin un mínimo de libre mercado mundial. Por eso son las más interesadas en promover el liberalismo. En realidad, el liberalismo tiende a centralizar, ya que la libertad de comercio y la posibilidad de comprar todo dentro de cualquier país por parte de las potencias más ricas hacen que esas potencias centralicen el poder sobre las demás economías. Es del todo imposible que fondos de inversión como BlackRock tengan billones de dólares y negocios por todo el mundo sin una libertad que les permita comprar cuanto quieren. Las grandes oligarquías extranjeras quieren que cada país privatice todo lo posible para comprarles esas empresas y hacerse con todas ellas. Hay liberales que defienden que no habrá concentración si las empresas públicas se trocean y se venden por separado. Pero al final, el capital mayor lo tienen las multinacionales, y son ellas las que van a comprar, tarde o temprano, todos esos trozos para volver a completar el puzzle. El liberalismo también defiende que se abran las fronteras y puedan entrar cuantos inmigrantes quieran. Esto es algo que tanto progres como liberales comparten, tanto Rayo como Bernardos. Sin embargo, una entrada masiva de inmigrantes, más aún en un país como España con tanto paro, saturaría aún más el mercado laboral, bajaría aún más los salarios, saturaría también la sanidad pública y la haría funcionar peor. La llegada de inmigrantes solo favorecería a los sectores que puedan explotarlos y que cambien mano de obra española más cara por mano de obra inmigrante mucho más barata. Es mejor para el empresario del campo contratar a un inmigrante por 20 euros al día que a un español por 80. Si los inmigrantes llegan en masa y no hay trabajo ni alojamiento para ellos, las calles se llenarán de personas en situación de necesidad y los crímenes también aumentarán. Como podéis ver, el liberalismo son todo ventajas, ventajas para las oligarquías de las grandes potencias, claro.
Esto lo envió un oyente. Si alguno quiere un comentario que hacer, solo por correo electrónico. No me vengan a echar las pelotas a meterme un tratado histórico fundamental en los comentarios. El que tiene alguno comentario, por correo electrónico. Los ordenadores cuánticos se encargan de manejar la tecnología blockchain. La velocidad mínima del 5G se encargará de transmitir metadatos en un instante. La gran mayoría de criptomonedas están sirviendo para generar transacciones digitales en blockchain para desarrollar la infraestructura de la red de redes de blockchains que manejarán los ordenadores cuánticos con la excusa de valores digitales, que también lo son, pero que su función principal es la de desarrollar la red de blockchains. Intérpretes entre dispositivos, almacenamientos en la nube, desarrollo de inteligencia artificial, algoritmos, nodos, dinero digital, registro facial, historial ID mundial, sensores de conteo y un centenar de cuestiones que desarrollan el Internet de las cosas. Para esto es la blockchain, para desarrollar y sostener la red de Internet de las cosas y de las personas transhumanismo. El género de la blockchain se escribió en Bitcoin. Recuerden esto, eso quiere decir que no es descentralizado, sino todo lo contrario. Tiene dueño y sabe muy bien lo que está haciendo. A medida que se hacen más transacciones, más se fortalece y crece la inteligencia artificial que la maneja. Gravísimo, ¿eh? La nueva ministra de Interior de Chile, adoptó la denominación Wallmapu para la Araucanía. Genera un precedente para los grupos violentos que actúan en ambos países y lo reivindica como un Estado independiente. Comprende territorio soberano argentino. El gobierno nacional debe protestar, pero hasta ahora no lo hizo. El mundo está en guerra. Los rebeldes hutíes de Yemen atacan las instalaciones de energía de Arabia Saudita. La producción de la refinería se vio obstaculizada. Según los informes, los ataques con aviones no tripulados alcanzaron una terminal de distribución de petróleo en la región de Jizán, una planta de gas natural y la refinería de Yasser en el Mar Rojo. Las autoridades dicen que provocó una desaceleración temporal de la producción. El CEO de Aramco ha declarado que los clientes no se verán afectados. La coalición militar liderada por Arabia Saudita también afirmó que los ataques de Yemen tuvieron como objetivo una planta de desalinización de agua y una instalación de gas durante el fin de semana. Esto publicó CNTX Cosmic. Alianza del Indo-Pacífico. India y Japón llegan a un acuerdo comercial y de defensa para frenar el expansionismo de China en la región. Fumio Kishida y Narendra Modi celebraron una cumbre internacional de alto impacto donde alinearon la política exterior de los países y anunciaron inversiones multimillonarias. China, India y Japón. India y Japón. La derecha diario. Vean esto. Columna del ejército serbio que se desplaza a la frontera con Kosovo. Los Balcanes están en ebullición. Por otro lado, más de 3.000 millones de personas habrán cruzado a un sistema respaldado por oro. China, Rusia, India, Arabia Saudita y otros 8 países están negociando manejar su comercio exterior en una moneda diferente al dólar. Rusia, por su lado, ordenó este miércoles aceptar el pago de estratégicos suministros de gas natural ruso a Europa solo en rublos. Contrainfo. Para el CEO de BlackRock, la guerra en Ucrania ha puesto fin a la globalización y pidió un sistema digital de pago global. El brutal ataque de Rusia contra Ucrania ha trastocado el orden mundial que había estado vigente desde el final de la Guerra Fría hace más de 30 años. Abogó porque las empresas en las que invierte BlackRock hagan más para abordar el cambio climático. Su carta predijo que la guerra afectará la transición hacia una energía más limpia.
En respuesta al shock energético provocado por la guerra en Ucrania, muchos países están buscando nuevas fuentes de energía. En los Estados Unidos, gran parte de la atención se centra en aumentar el suministro de petróleo y gas, y en Europa y Asia el consumo de carbón puede aumentar durante el próximo año. Esto inevitablemente ralentizará el proceso del mundo hacia el cero neto en el corto plazo. En uno de los primeros comentarios sobre las criptomonedas, Fink llamó la atención sobre el impacto potencial de la guerra en Ucrania en la aceleración de las monedas digitales y admonizó: un sistema de pago digital global cuidadosamente diseñado puede mejorar la liquidación de transacciones internacionales al tiempo que reduce el riesgo de lavado de dinero y corrupción. Y finalizó advirtiendo: la magnitud de las acciones de Rusia se desarrollará durante las próximas décadas y marcará un punto de inflexión en el orden mundial de la geopolítica, las tendencias macroeconómicas y los mercados de capital. Contrainfo. Esto publicó Noticias de Negocios. Estados Unidos va tras el oro ruso. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió jueves una guía en su sitio web advirtiendo que las transacciones relacionadas con el oro que involucran a Rusia pueden estar sujetas a sanciones por parte de las autoridades estadounidenses. La medida tiene como objetivo evitar que Rusia evada las sanciones existentes, según el comunicado. Nuestro propósito aquí es eliminar metódicamente los beneficios y privilegios que Rusia alguna vez disfrutó como participante en el orden económico internacional, dijo un alto funcionario de la administración no identificado citado por Reuters. Estados Unidos y sus aliados ya han impuesto varias rondas de sanciones, incluida la de atacar a los mayores prestamistas y reservas de divisas del país. Las nuevas restricciones podrían disuadir a los bancos internacionales de comprar o prestar contra las reservas de Rusia. Rusia tiene aproximadamente 130.000 millones en reservas de oro, la quinta más grande del mundo. El país aumentó la compra de oro en 2014 tras las sanciones iniciales de Estados Unidos por la crisis de Ucrania. Moscú ha más que duplicado sus tenencias desde entonces. Por eso, me parece que en este caso los yanquis llegaron tarde. A esta estrategia norteamericana se suma el Reino Unido. Allí debería preocuparse Putin, porque estos vienen robando hace 500 años. Averigüen cuánto oro robado por los nazis devolvieron en Suiza, luego de la guerra. Y varios de esos países que se afanaron todo, nos lo pusieron como un ejemplo a seguir. Un planeta un poco ajetreado, ¿no? Alterado también. Más protestas contra el gobierno de Sánchez. Los pescadores de Ayamonte están cortando el puente de Guadiana, que une España con Portugal. No quieren subvenciones, quieren que baje el precio del combustible. Esto publicó Unidad Nacional Española. Y Bloomberg se limita en su nota a presentar las pruebas de que los operadores se están retirando del mercado. Incluso las empresas que crean el mercado no están participando en los mercados de metales. Pero el caso es que el comercio de las materias primas y productos básicos se lleva adelante con mediadores financieros que son los que no están participando. Ojo con esto. Y esto escribió Sigal Samuel. La tecnología de lectura cerebral está llegando. La ley no está lista para protegernos. Esta historia forma parte de un grupo de historias llamadas Encontrar las mejores maneras de hacer el bien. Nada era tuyo, excepto los pocos centímetros cúbicos dentro de tu cráneo. Eso es de la novela distópica de George Orwell, 1984, publicada en 1949. El comentario está destinado a resaltar en qué estado de vigilancia represiva viven los personajes, pero visto de otra manera muestra los afortunados que son, al menos sus cerebros siguen siendo privados. En los últimos meses, Facebook y Neuralink de Elon Musk han anunciado que están construyendo tecnología para leer tu mente, literalmente. La compañía de Mark Zuckerberg está financiando investigaciones sobre interfaces cerebro-computadora, BCI,
que pueden captar pensamientos directamente de sus neuronas y traducirlos en palabras. Los investigadores dicen que ya han construido un algoritmo que puede decodificar palabras de la actividad cerebral en tiempo real. Y la compañía de Musk ha creado hilos flexibles que se pueden implantar en un cerebro que algún día podrían permitirle controlar su teléfono inteligente o computadora con solo sus pensamientos. Musk quiere comenzar a realizar pruebas en humanos a finales del próximo año. Otras compañías como Kerner, Emotiv y Nuroski también están trabajando en tecnología cerebral. Dicen que lo están construyendo con fines éticos, como ayudar a las personas con parálisis a controlar su dispositivo. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero ya han comenzado a cambiar la vida de las personas. En los últimos 12 años, varios pacientes paralizados han recibido implantes cerebrales que les permiten mover un cursor de computadora o controlar brazos robóticos. Los implantes que pueden leer pensamientos todavía están a años de distancia de la disponibilidad comercial, pero la investigación en el campo se está moviendo más rápido de lo que la mayoría de la gente cree. Tu cerebro, la última frontera de la privacidad, puede que no sea privado por mucho más tiempo. Algunos neuroéticos argumentan que el potencial de uso indebido de estas tecnologías es tan grande que necesitamos leyes de derechos humanos renovadas, una nueva jurisprudencia de la mente para protegernos. Las tecnologías tienen el potencial de interferir con derechos que no son tan básicos, que ni siquiera podemos pensar en ellos como derechos, como nuestra capacidad para determinar dónde terminamos nosotros mismos y dónde comienzan las máquinas. Nuestras leyes actuales no están equipadas para abordar eso. Varios países ya están reflexionando sobre cómo manejar los neuroderechos. Una de las principales personas que presiona por estos nuevos derechos humanos es el neuroético Marcelo Ienca, investigador del ETH Zurich, una de las principales universidades de ciencia y tecnología de Europa. En 2017 publicó un documento que describe 4 derechos específicos para la era de la neurotecnología que cree que deberíamos consagrar en la ley. Hice preguntarle qué pensaba de las recientes revelaciones de Facebook y Neuralink. Estoy muy preocupado por la comercialización de datos cerebrales en el mercado de consumo. Y no estoy hablando de un futuro descabellado. Ya tenemos neurotecnología de consumo con personas que intercambian sus datos cerebrales para servicios de empresas privadas. La tecnología BCI incluye sistemas que leen la actividad neuronal para decodificar lo que ya está diciendo, a menudo con la ayuda de software de procesamiento de inteligencia artificial, y sistemas que escriben en el cerebro, dándole nuevas entradas para cambiar realmente su funcionamiento. Algunos sistemas hacen ambas cosas. Cuando le pedí a Ienca que explicara cada uno de los 4 derechos humanos que cree que necesitamos y que diera un ejemplo concreto de cómo la neurotecnología podría violarlos, se le ocurrieron algunos escenarios aterradores, algunos de ellos en marcha. Vamos a desglosarlos. Primero, derecho a la libertad cognitiva. Usted debe tener el derecho de decidir libremente qué desea utilizar, una neurotecnología determinada o de rechazarla. En China el gobierno ya está trayendo datos de los cerebros de algunos empleados al hacer que usen gorras que escanean sus ondas cerebrales en busca de depresión, ansiedad, rabia o fatiga. Si su empleador quiere que use un auricular EEG para monitorear sus niveles de atención, eso podría calificar como una violación del principio de libertad cognitiva. Porque incluso si le dicen que usar el dispositivo es opcional, probablemente sentirá una presión implícita para hacerlo, ya que no quiere estar en desventaja competitiva. Agregó que el ejército de los Estados Unidos también está investigando las neurotecnologías para hacer que los soldados sean más aptos para el deber. En el futuro eso podría incluir formas de hacerlos menos empáticos y más beligerantes. Los soldados pueden ser presionados para aceptar intervenciones. Ya hay investigaciones financiadas por el ejército para ver si podemos monitorear las disminuciones en los niveles de atención y concentración con BCI híbrida que pueden leer los déficits en los niveles de atención y escribir en el cerebro para aumentar el estado de alerta a través de la neuromodulación. Hay proyectos financiados por DARPA que intentan hacerlo. 2. El derecho a privacidad mental.
debe tener derecho a aislar sus datos cerebrales o a compartirlos públicamente. Yenka enfatizó que la neurotecnología tiene enormes implicaciones para la aplicación de la ley y la vigilancia gubernamental. Si los dispositivos de lectura cerebral tienen la capacidad de leer el contenido de los pensamientos en los próximos años, los gobiernos estarán interesados en usar esa tecnología para interrogarnos e investigarnos. El derecho a permanecer en silencio y el principio contra la autoincriminación podrían carecer de sentido en un mundo donde las autoridades están facultadas para espiar su estado mental sin su consentimiento. 3. El derecho a la integridad mental. Usted debe tener derecho a no ser dañado física o psicológicamente por la neurotecnología. Las BCI equipadas con una función de escritura pueden permitir nuevas formas de lavado de cerebro, teóricamente permitiendo que todo tipo de personas ejerzan control sobre nuestras mentes. Autoridades religiosas que quieran adoctrinar a las personas, regímenes políticos que quieren sofocar la disidencia, grupos terroristas que buscan nuevos reclutas. Además, los dispositivos como los que están construyendo Facebook y Neuralink pueden ser vulnerables a la piratería. ¿Qué sucede si está utilizando uno de ellos y un actor malicioso intercepta la señal Bluetooth, aumentando o disminuyendo el voltaje de la corriente que va a su cerebro, lo que lo hace más deprimido, por ejemplo, o más compatible? Los neuroéticos se refieren a esto como brain-hacking. Eso todavía es hipotético, pero la posibilidad que se ha demostrado en estudios de prueba de concepto, dijo Yenka, y agregó, un hack como este no requeriría tanta sofisticación tecnológica. Y cuarto, el derecho a la continuidad psicológica. Debe tener derecho a ser protegido de alteraciones en su sentido de sí mismo que no autorizó. En un estudio, una mujer epiléptica que había recibido un BCI llegó a sentir una simbiosis tan radical con él que dijo, se convirtió en mí. Luego la compañía que implantó el dispositivo en su cerebro quebró y se vio obligada a que se lo quitaran. Ella lloró diciendo, me perdí a mí misma. Yenka dijo que ese es un ejemplo de cómo la continuidad psicológica puede ser interrumpida, no solo por la imposición de una neurotecnología, sino también por su eliminación. Este es un escenario en el que una empresa básicamente es dueña de nuestro sentido de sí mismo. Otra amenaza para la continuidad psicológica proviene del campo naciente del neuromarketing, donde los anunciantes intentan descubrir cómo el cerebro toma decisiones de compra y cómo impulsar esas decisiones. Los empujones operan por debajo del nivel de conciencia consciente, por lo que estas intervenciones neurales no invasivas pueden ocurrir sin que nosotros lo sepamos. Un día una empresa de neuromarketing está probando una técnica subliminal, al siguiente es posible que prefiera el producto A sobre el producto B, sin estar seguro de por qué. Las organizaciones defensoras del consumidor han dado la voz de alarma sobre el neuromarketing. Jeff Chester, director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, ha dicho que la publicidad para adultos debería regularse. Si la publicidad ahora está diseñada a propósito para eludir esas defensas racionales que anteriormente nos permitían discernir lo que es cierto y falso. Dadas estas preocupaciones sobre el neurocapitalismo, le pregunté a Yenka si las neurotecnologías deberían ser sacadas del control de las empresas privadas y reclasificadas como bienes públicos. Dijo que sí, tanto para evitar que las empresas inflijan daño como para evitar que brinden beneficios solo a las personas ricas que pueden pagar por sus productos. Un riesgo es que estas tecnologías podrían ser accesibles solo para ciertos estratos económicos y eso exacerbará las desigualdades sociales persistentes, dijo. Creo que el Estado debería desempeñar un papel activo para garantizar que estas tecnologías lleguen a las personas adecuadas. Los datos cerebrales son el refugio definitivo de la privacidad. Cuando eso se va, todo vale, advirtió Yenka. Y una vez que se recopilen datos cerebrales a gran escala, será muy difícil revertir el proceso. Eso lo escribió Juan Zaragoza. Primera vaca transgénica para alimento. La FDA acaba de autorizar la comercialización de la primera vaca transgénica. Le han realizado una mutación con tecnología CRISP que le modifica la longitud del pelo. Al ser más corto se adapta mejor a climas con temperaturas más elevadas. La FDA ha calificado esta mutación genética de bajo riesgo para la salud, como las vacunas COVID.
y la aprobación se ha dado por la vía rápida, como lo que viene haciendo últimamente. Es el tercer animal que se modifica genéticamente, el segundo para el consumo humano. Ya se aprobó el salmón genéticamente modificado. El problema que plantean estas modificaciones genéticas es que no se controla que otras cosas pueden estar cambiando al mutar un gen concreto. Lo que sí sabemos es que una vez que se modifica genéticamente, ya no hay vuelta atrás. El genio ha salido de la lámpara. Es evidente que están empeñados en modificar genéticamente todo organismo. Una vez modificado ya no es natural y por lo tanto puede patentarse. Al patentarse hay que pagar derechos a aquel que lo ha modificado, que es su dueño. Es algo parecido a lo que pueden acabar pasando con los transhumanos, humanos genéticamente modificados con la tecnología ARNN. Esto lo escribió un oyente. Quiero hacer una acotación y descargar lo que pienso. No hay patriotas que quieran dejar huella en los libros de historia. Todo se vende al mejor postor. Esto es un oblet de impostores, liderado hace décadas por decadencia de la más cruda. Un pueblo tan rico y con tan buena gente debe cuidarse y levantarse, y nadie tiene las pelotas y lo hace. Quieren limpiar culpa y cargo, haciendo la transición poniendo un títere nuevo del catálogo, un panque de masa. Esto no es limpio ni sano para nadie. Mientras las panzas suenan, Lollapalooza suena también. Mientras las marchas de hambre avanzan, las filas recitales también. Mientras hay pago con música infame de fondo, mientras hay poco con música infame de fondo y nadie tiene distanciamiento, a los jubilados no los dejan entrar al banco a hacer el trámite si no están al día con la ponzoña. Mundo disparate, descerebrado todo, sin sentido y juicio. ¿Y dónde están todos ahora? ¿Desaparecieron? ¿Dónde están los médicos y abogados por la verdad? ¿Dónde están los científicos que sacaron a la luz la ponzoña? ¿Dónde está Candela y el padre con el reclamo que se llevaba adelante? ¿Dónde están los familiares de los muertos sin disecciones? Y los que no pudieron abrazar a su ser querido que los dejaba. ¿Dónde están los millones que pidieron al fondo y no se invirtieron? ¿Dónde están todos y cada uno de los que deben dar explicaciones al pueblo? ¿Jugando cartas? ¿Tocando el piano? ¿Escribiendo un libro? ¿Dónde están? Termino diciendo que no son pocos los que tienen conciencia y razón, y deseo unión, patria y justicia para todo el pueblo argentino, memoria y libertad, oportunidad y respeto. Ya estamos hartos de toda esta farsa. Ya basta. Vamos a terminar. Vivimos al día. Me canso de decir que lo máximo que Argentina planifica es el presupuesto anual, que nunca se cumple. Nos acostamos y con suerte sabemos lo que vamos a hacer mañana. Economía no tiene los dólares para importar el gas necesario para abastecer la demanda. No descartan aplicar cortes también a los usuarios residenciales si siguen los precios actuales del gas. Si bien a través de la empresa estatal IACSA se encuentra abierta la licitación para adquirir 9 buques gasíferos, 6 cargamentos para el terminal de Escobar y 3 para la planta Bahía Blanca, el Ministerio de Economía todavía no giró la partida presupuestaria para pagar la compra. Tenemos que administrar la escasez, afirmaron desde el Palacio de Hacienda. Otra de las preocupaciones entre los funcionarios es el temor de que dada la sobredemanda que se registra a nivel mundial, los proveedores de gas por barco pueden direccionar sus cargamentos a países más poderosos y decidan no enviar más buques a la Argentina. Y acá todo se precipita. Ya comienza a no conseguirse gasoil, cada día en más lugares, y si ese combustible se paraliza todo el transporte. ¿Es lo que no tenían previstos para provocar escasez en un país productor de alimentos? Por otro lado, corre el rumor de que la señora abandonaría el gobierno. Lo comunicaría a la brevedad con una carta. Y con ella se irían cientos de funcionarios afines. ¿Es parte de la estrategia vaciar el gobierno al muñeco de torta? Pues ¿cómo complementar el elenco gobernante después? Hay que tener coraje para aceptar un cargo de Alberto. Sería lo mismo que aceptar un ascenso en la cubierta del Titanic. Guillermo Moreno, que se considera referente del peronismo,
está pidiendo la renuncia de ambos. ¿Qué propone? ¿Que asuma Massa? ¿No sabe que Massa es el foro de Davos? Guillermo, ¿no sabés que Massa es el foro de Davos? Fue con Macri al foro de Davos, ¿te olvidaste? No hay un solo dirigente político en nuestro país que no trabaje para la élite global. Todos comentan que esta situación solo la capitaliza Milei, que cada día tiene más adhesiones. Si es así, adelante. Hemos chocado tantas veces con la misma piedra, ¿qué le hace una vez más? La gran mayoría, a los que les avisamos lo que se viene, nos tratan de tremendista, de pájaro, de mal agüero. Sigan adelante, que hasta aquí vamos bien. El viernes llegaron a la Bombonera y golearon a Venezuela, el último clasificado. En la tabla, el último. Todos festejando. La gente no quiere escuchar malas noticias y que se haga denso el ambiente. Miren. Cuando el avestruz pone la cabeza bajo tierra, deja la cola libre. Buenas noches.